París, primavera de 1925. El aire huele a lluvia y a hierro viejo. En los cafés, los poetas discuten sobre el futuro, mientras los autos comienzan a llenar las calles empedradas. Pero en una habitación del Hotel Crillon, con vista directa a los tejados de la Place de la Concorde, un hombre fuma un cigarrillo con una sonrisa que mezcla elegancia y peligro. Su nombre, Victor Lustig. Nadie lo sabe aún, pero está a punto de vender la Torre Eiffel. Lustig no era un ladrón cualquiera. Era un artista del engaño, un ilusionista social. Podía moverse entre ministros, banqueros o estafadores sin que nadie notara la diferencia. Había nacido en una pequeña aldea de lo que hoy es la República Checa, y desde joven entendió algo que lo acompañaría toda su vida. En el mundo, la codicia es una puerta abierta. Solo hay que saber empujarla. Una mañana, mientras leía el periódico en el vestíbulo del hotel, encontró una nota breve, casi irrelevante. Hablaba del deterioro de la Torre Eiffel, el óxido, los altos costos de mantenimiento, las quejas del gobierno por su estado. Una estructura gloriosa convertida en problema. Para Lustig, fue una revelación. Donde otros veían un monumento corroído, él vio una oportunidad brillante. Durante semanas trabajó en silencio. Mandó imprimir papeles con sellos del Ministerio de Correos y Telégrafos. Falsificó membretes, firmas y sellos. Todo debía parecer legítimo, incluso aburrido, porque lo aburrido, sabía, es lo que nadie cuestiona. Luego redactó cartas oficiales invitando a 5 de los empresarios más importantes del metal de París a una reunión confidencial. El tema: la subasta secreta para vender la Torre Eiffel como chatarra. El encuentro sería en un salón privado del Hotel de Crillon, uno de los más lujosos de Europa. La fecha: 8 de mayo de 1925, 10 de la mañana exactas. Cuando los 5 hombres llegaron, Lustig los recibió con la cortesía de un funcionario de alto rango. Traje impecable, tono burocrático, gestos medidos. En la mesa, desplegó planos del monumento, documentos falsos con sellos oficiales y un dossier donde se hablaba del proyecto de modernización urbana que implicaba desmontar la torre. Todo parecía auténtico. La reunión se desarrolló con una mezcla de fascinación y secreto. Lustig hablaba de necesidad de discreción y riesgos de escándalo público. Y cada palabra, cada pausa, reforzaba la ilusión. El argumento era simple pero irresistible. La torre, construida para la Exposición Universal de 1889, había cumplido su ciclo. El hierro estaba corroído, los costos eran insostenibles, y el gobierno quería deshacerse de ella antes de que se derrumbara. Todo debía mantenerse bajo confidencialidad absoluta. Quien obtuviera el contrato no solo recibiría las toneladas de metal, sino también el reconocimiento de haber participado en una operación patriótica. La codicia hizo el resto. Uno de los empresarios, André Poisson, un hombre de negocios ambicioso pero inseguro, quedó completamente seducido. Era nuevo en los grandes círculos industriales de París y veía en esta operación su oportunidad para entrar al mundo de los poderosos. Durante los días siguientes, Lustig lo trabajó con precisión quirúrgica. Lo invitó a almorzar, le habló del favor político que esto representaba, le insinuó discretamente que una pequeña compensación personal podría acelerar la aprobación del contrato. Poisson no sospechó nada. Le entregó a Lustig un sobre lleno de dinero en efectivo y un cheque por el pago inicial del proyecto. Esa misma noche, Lustig empacó su maleta, dejó el hotel y tomó un tren rumbo a Viena. En menos de 48 horas, había desaparecido del mapa. El golpe fue tan perfecto que unos meses más tarde, regresó a París, para hacerlo otra vez. Sí, con el mismo plan, las mismas cartas, la misma puesta en escena. Cambió apenas los nombres y algunos detalles de los documentos. Pero esta vez algo salió mal. Uno de los empresarios sospechó y alertó a la policía. Cuando Lustig se dio cuenta, ya lo estaban buscando. Desapareció de nuevo, cruzando la frontera hacia Suiza con una sonrisa que parecía una firma invisible. Durante los años siguientes, Lustig se convirtió en una leyenda del crimen elegante. Estafó banqueros, empresarios, falsificó dinero y hasta engañó a Al Capone, el gángster más temido de América. A Capone le pidió un préstamo de $5,000 para un negocio temporal. 2 meses después, regresó el dinero intacto, alegando que el negocio había fracasado. Lustig había logrado lo imposible: estafar al estafador más peligroso del mundo sin siquiera robarle. Pero toda historia perfecta tiene su grieta. En 1935, en Nueva York, el servicio secreto finalmente lo atrapó. Lo acusaron de falsificar billetes y de múltiples fraudes internacionales. Cuando lo arrestaron, en su bolsillo encontraron una lista escrita a mano titulada «Las 10 reglas del estafador perfecto». La primera decía: sé un oyente atento. Nunca parezcas aburrido. La 10ª: nunca te atrapen. Fue condenado a 20 años en Alcatraz. En la isla, los guardias lo describían como un hombre tranquilo, educado, con una sonrisa perpetua. Murió allí, en 1947, de neumonía. En su ficha carcelaria, bajo profesión, escribió una sola palabra: vendedor. Décadas después, los historiadores del crimen aún se preguntan cómo logró engañar a tantos durante tanto tiempo. Su historia no solo revela el ingenio de un hombre, sino la fragilidad de una sociedad que cree que todo tiene un precio, incluso el símbolo más querido de su nación.
Porque en el fondo, Victor Lustig no vendió hierro ni tornillos. Vendió algo mucho más valioso: la ilusión. Y en un mundo hambriento de poder y prestigio, eso quizá fue su estafa más grande.